Me acuerdo de la selva, tengo como una imagen como algo surrealista, ¿cierto? Y es porque yo era un muchacho que venía de la ciudad, un muchacho pues, urbano, siempre crecí en la ciudad, nací en Manizales, pero crecí en Medellín desde los 2 años. Siempre vinculado a los temas artísticos y de la cultura y del hip hop. Recuerdo una imagen mucho en mi mente y es estar en medio de una selva muy grande, grandísima y escuchando rap. Recuerdo esa imagen como una cosa muy surrealista, ¿cierto? Como una cuestión de casi de un cuento. Yo siempre he dicho que antes que empuñar el fusil, empuñé el micrófono. Es decir, yo quería cambiar la realidad con la música y no fue posible, ¿cierto? Pero la selva la recuerdo como algo muy bonito porque aprendí mucho a partir de esa vivencia de estar, digamos, en el conflicto, en la zona rural, en la selva, en entorno con la naturaleza y todo esto. Yo siempre, desde que estaba muy niño, que empecé a leer, aspiré al cambio, a transformar las cosas, ¿cierto? Y tenía una idea de cómo transformarlas. Por eso para mí el arte y la cultura fue y es fundamental. Yo ingresé a la FARC comprometido con la transformación social, ¿cierto? Y esa era la aspiración fundamental. El haber llegado a la selva, por ejemplo, tuve muchos aprendizajes a partir de eso, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la relación con la naturaleza, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas yo no las había vivido así, a ese nivel. Fue un cambio muy drástico, muy abrupto para mí, como ser humano, como individuo, como persona. Desde lo territorial, desde donde yo me movía, desde mi entorno, de todo eso. Como desde lo que significa el cambio de ser un civil a ser un militar. En ANORI, básicamente este frente o las estructuras que nos concentramos aquí a avanzar en nuestro proceso de reincorporación tenían injerencia en lo que es el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, donde nosotros estamos ubicados en estos momentos, que es ANORI, queda más al nordeste, no tanto hacia el Bajo Cauca antioqueño, sino al nordeste. Limita con el Magdalena Medio, ¿cierto? Este, digamos, casi que es un corredor de conexión con el Magdalena Medio. Es un punto también de encuentro de dos corredores biológicos fundamentales para el país, ¿cierto? Un corredor que viene de los lados del Chocó, ¿cierto? Y de toda esta zona pues, del Urabá y otro corredor que viene precisamente de aquí, el del Magdalena Medio y se junta acá. Con el proyecto de Confesión en la Montaña, digamos que ha sido muy importante poner a disposición un acumulado histórico que nosotros traíamos en términos de formación, de capacitación en el mundo textil y de confecciones para el nuevo momento. Se nos ocurrió la idea de ese ejercicio productivo que nosotros traíamos de la guerra, casi que sufriera ese proceso de transición con nosotros. Y entonces que ese taller, esa sastrería que era la sastrería del Frente 36, comenzara a sufrir ese proceso de transición y se convirtiera en una cooperativa, en un proyecto productivo para la reincorporación. El morral lo era todo. Es decir, esa era la vida de uno, ahí uno llevaba absolutamente todo. Digamos, esa frase es muy conocida dentro de los guerrilleros y es que el guerrillero anda como el caracol, con su casa al hombro, eso es lo único que tiene. ¿Por qué esa industria dentro de las FARC y por qué ese tema de las sastrerías y por qué? Claro, es que había que suplir en esa necesidad porque ya el ir a buscar implementos militares afuera nos ponía completamente en riesgo. Yo llegué a este frente con un morral de la universidad. Ahorita pues recuerdo que ese morral me acompañó, es decir, que yo no tuve morral de guerrillero sino hasta quizás 6 meses, 7 meses de entrado en la confrontación. Ese morral de la universidad me acompañó durante mucho tiempo. Es decir, yo ahí ya tenía mis estatutos, tenía mi cuaderno, tenía mi remesa, tenía mi munición, tenía, ¿cierto? Ese morral cambió de sentido. Como también está cambiando de sentido en estos momentos, porque ya ese morral de la guerra está volviendo a ser un morral para cargar cuadernos y lápices y colores y reglas y lo que nosotros estamos haciendo para que los niños lleven sus morrales al colegio. Nosotros utilizamos una frase, productos guerreros, hechos para la paz. Guerrero, y nosotros lo decimos guerrero en el sentido de cuando
una persona muy guerrera, que tiene mucho empuje, que resiste mucho, que tiene, ¿cierto? No solamente hablando del producto, sino del proceso. Nuestro proceso ha sido una resistencia y ahorita seguimos resistiendo de otra manera. El trabajo para mí es dignificación del ser humano. Y digamos, muchos de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo hoy en día es para garantizarle trabajo a nuestra gente. Y estamos hablando de gente que llegó a la guerra por falta de oportunidades y que lo que nosotros estamos buscando es la no repetición del conflicto armado en Colombia, porque ese es un objetivo fundamental del acuerdo de paz, la no repetición del conflicto armado. Nosotros no somos empresarios y tampoco somos emprendedores, o sea, tampoco. Nosotros somos excombatientes hoy comprometidos con el acuerdo de paz y que queremos la construcción de paz en Colombia, y eso enmarca todo nuestro trabajo. Ha sido un proceso muy positivo porque ha demostrado pequeños éxitos en su proceso, ¿cierto? Inicialmente demostrábamos que sí era posible desarrollar un proyecto productivo sin quedarnos esperando la plata del Estado, es decir, una cuestión casi que de autonomía también. Se han logrado muchas cosas con los proyectos productivos, hemos demostrado que sí es posible. Pero hay una tendencia en ciertos sectores de Colombia a creer que la paz se va a salvar comprando muchos morrales o salvando los proyectos productivos, y eso no es así. Porque precisamente estamos hablando de la esencia de estos proyectos nacieron por un acuerdo de paz. Nosotros podemos vender muchos morrales, muchos cafés, pero si el acuerdo de paz fracasa, fracasan estos proyectos porque nuestros trabajadores son excombatientes. Y esa es parte del esfuerzo que nosotros estamos haciendo, y es la dignificación del excombatiente y del proceso de reincorporación a través del trabajo. Morrales de la montaña son resistencia por la paz, y creo que esa frase engloba el proceso, el producto, lo que queremos mostrar hacia afuera, y sobre todo que la construcción de la paz es una lucha, o sea que, es decir, si queremos paz tenemos que luchar por construir la paz en Colombia. Germán Darío Valencia Agudelo, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Yo creo que lo que uno encuentra aquí en Colombia es una búsqueda y unas reivindicaciones por un trabajo digno en toda Colombia y en todos los trabajadores. Un trabajo digno tiene que ver con el oficio que realiza, de acuerdo a sus condiciones, a sus aspiraciones y a los ingresos que se tienen. Cuando uno piensa en un reincorporado o un reintegrado, una persona que quiere hacer ese tránsito a la vida civil, se va a enfrentar con las mismas condiciones que tiene un joven en la actualidad. Y es qué tipo de trabajo hay que darle, qué condiciones debe tener, cuáles deben de ser los ingresos que debe tener para poder sobrevivir en un sistema como estos. Lo primero que están haciendo los reincorporados es buscando un punto en el cual sostenerse, y sostenerse inicialmente con una finalidad: mostrar su deseo de mantenerse en la vida civil, y que le están apostando a una reinserción o reincorporación al mundo económico, social, comunitario donde están. Desde la cooperativa y desde la administración y desde la gerencia y desde todas las estructuras aquí, lo que queremos es que cada persona va a tener un empleo digno, ¿cierto? Pero nuestra meta es que cada vez sea más, ¿sí me entiendes? Es decir, que nosotros podemos llegar en determinado momento y decir, tenemos a los 125 asociados trabajando. Más gente de la comunidad, más gente de la vereda, más... Ya, eso para nosotros es un éxito grandísimo, ¿cierto? Y es una meta. El gran reto que tienen los reincorporados es reincorporarse en las comunidades. No podemos pensar que son solos y aislados, que esos territorios no necesitan. Por el contrario, están allá es porque esos territorios se han convertido en unos espacios históricamente donde han tenido presencia,
donde les prometieron desarrollo, donde les dijeron vamos a dejar las armas precisamente con una intención, traer bienestar a estos territorios. Y entonces no es solamente el trabajo del reincorporado, del que tuvo las armas y las ha dejado, sino también de las comunidades que guardan la esperanza de que esa desmovilización también les trae progreso, desarrollo. Esa puede ser una manera cooperada de trabajar, no entre ellos, sino también con las comunidades, que puede llevar a un fortalecimiento de esos territorios. Todos nuestros proyectos de reincorporación tienen, digamos, un objetivo, y es también terminar vinculando a la comunidad todos estos procesos, ¿cierto? Y que no solamente nosotros podamos brindar empleo digno a los excombatientes, sino a las comunidades. Fundamentalmente, los beneficiados del acuerdo es el pueblo colombiano. Y que es una herramienta de lucha para las reivindicaciones fundamentales de muchos sectores de la población. Que ellos dijeron, nosotros nos vamos no a reinsertar, sino a reincorporar. Y reincorporar es como cuerpo, nos vamos a ir a ese otro cuerpo. Y como cuerpo que somos, ya no individuales, sino colectivos, vamos a trabajar. Esa es una gran enseñanza al mundo, porque hasta el momento no se había vivido eso, sino en una que otra parte en el mundo de proyectos cooperativos. En Colombia, la FARC le está diciendo a la comunidad internacional y al mismo país, nosotros éramos un colectivo y queremos seguir siendo un colectivo. Aprovechar esa cultura política que teníamos de trabajo conjunto, de economía política, llamémosla así, de trabajo conjunto, para que cuando lleguemos allá nos mantengamos como colectivo. Hoy, digamos que es una dificultad positiva, y es que nosotros tenemos una sobredemanda. Que un proyecto como estos tenga una sobredemanda de productos ya es un logro. Haber llegado a Colombia Moda, yo digo que hicimos historia. Es decir, nunca había llegado un proyecto de excombatientes a Colombia Moda. Porque uno es el reconocimiento a nuestro trabajo, pero también es comenzarnos a especializar en lo que nosotros decidimos que nos íbamos a especializar, ¿cierto? Y es que el tema de confecciones y de textil es un mundo. Hay investigaciones, hay especialistas, nosotros tenemos que ya empezar a conocer más ese mundo, ¿cierto? El conocimiento empírico, reitero, pero nutrirnos con el conocimiento que ya hay alrededor de todo el tema de la industria de confecciones. Entonces son logros, y son logros a fuerza de la lucha y de seguir ahí en la pelea, ¿cierto? Colombia es un país muy rico, no solamente por la diversidad, por la tierra, por el clima, sino por la gente, y la gente que tiene, que crea, que confía en el otro, que trabaja unida. Creo que ahí es donde está la posibilidad de seguir adelante. Un modelo de desarrollo en el cual pensemos en el buen vivir, en la manera como podemos coexistir con el medio ambiente, donde el interés no es el dinero, donde lo importante no es la acumulación, sino el bienestar de las personas que habitamos un lugar. Y yo creo que es necesario aprovechar estas riquezas colectivas que tenemos y riquezas naturales. Yo creo que ese es el gran activo que tienen los reincorporados de la FARC, los firmantes, y es que están en territorios donde se les valora, donde se les cuida, donde tuvieron presencia y donde tienen sobre todo con ellos algo, una esperanza de cambiar y de mejorar la situación, la pobreza, el abandono que han tenido. Por eso es necesario que continúen con este proyecto, y por eso es necesario que nosotros como sociedad le sigamos apostando a esos proyectos de bienvenida a la vida económica y comunitaria.
Poco a poco, la visión de la paz va ganando más. Elementos de esperanza sí hay también, y tenemos que persistir en eso. Lo primero es que indicar que estos territorios tienen una riqueza natural, biológica, increíble. Hay que mencionar que parte de que estos territorios no han sido explotados es gracias a que las FARC estuvieron en armas en todos estos territorios. Ahorita ya lo estamos haciendo de otra manera. Por ejemplo, el proyecto de apicultura es una forma de seguir manteniendo, digamos, una política de conservación, pero ya sin las armas en la mano. Pero nada más aquí, los muchachos hicieron una bioexpedición científica en un gran bosque que cuidaba este frente, y en medio del proceso de reincorporación entonces se internó a ese monte con científicos de la Universidad de Antioquia, científicos de la Universidad de AFID, y hicieron un proceso que se llama la bioexpedición. Yo soy Diego Calderón, soy biólogo de la Universidad de Antioquia y un enamorado de las aves. Y las aves son mi vida. Es muy bacano porque como que se ríe, canta súper bacano como... He tenido, desde que empecé a estudiar mi universidad de biología, pues una relación que por una u otra razón siempre ha sido con la guerrilla de las FARC. Básicamente haciendo salidas de campo y pajareando, siendo estudiante fui secuestrado por las FARC, y ahorita después del acuerdo de paz he tenido la oportunidad de ir a expediciones y de apoyar, digámoslo así, algunos de estos procesos productivos, sobre todo en turismo, pero después de haber sufrido un secuestro con ellos, a los muchos años tengo la oportunidad de, con ellos, ya en otro contexto completamente diferente, crear algo, co-crear, que eso me parece muy bonito, somos absolutamente iguales. Y ahí están los militares, están midiéndose sus tales con la excombatiente muerta la risa. Anorí es básicamente este municipio en el norte de la zona montañosa antioqueña, y una de las cosas que hemos hecho últimamente, yo he tenido el privilegio, yo no es que haya hecho, yo he tenido el privilegio de unirme a ellos, son las expediciones bio. Una de ellas fue en Anorí con excombatientes de FARC. Hay especies de aves únicas, hay especies de mamíferos únicas, de orquídeas. Claramente, por ser una zona muy rica, hay economías ilegales y hay poco conocimiento de sus recursos naturales, pero yo creo que eventualmente en el futuro la gallinita de los huevos de oro no está en el oro de voltear la tierra y el bosque y volverlo nada, sino en tratar de encontrar economías alternas, tener una relación un poco más amigable con su entorno y su tierra. La expedición Bio fue una expedición con un grupo de excombatientes del Frente 36. Lo que hicimos fue ir de Anorí hacia abajo y llegamos a este punto. Mire, aquí entre las montañas montamos ese pequeño campamento. Esto era la mesa del campamento, la mesa de trabajo, una mesa llena de científicos. Ah, mira, aquí está, este es Diego Calderón. Pues una experiencia impresionante para todos, ¿no? Para mí, andar el país y poder producir la documentación que he producido es pues una enorme posibilidad de ver las cosas que he visto, pero también una responsabilidad tremenda de contar las cosas que veo pues desde una perspectiva que informe de manera justa y de forma constructiva para que la gente pueda desde allí tomar la información para construir sus opiniones. Y para mí también esto es un esfuerzo para que esta documentación se convierta en parte de las piezas que cuenten la historia del país, la historia de lo que sucedió, la historia de lo que somos y de lo que fuimos. Para mí es como qué más de la voluntad de paz que renunciar no solo a las armas, sino al poder, porque esta gente tenía un poder real en las regiones y renunciaron a eso. Y está tratando de hacerse la vida, cada uno, desde esas cooperativas, desde esas microempresas. Yo esperaría que eso pelechara. Porque para mí el progreso es ese, tener un país en paz. Todos mis fundamentos éticos y morales apuntan hacia el desarme. Todos mis fundamentos éticos y morales apuntan hacia la no violencia y hacia la invalidez de cualquier lucha armada.
Estos son los morrales guerrilleros. Este fue un trabajo que hice mucho más extenso, se llamaba el Morral de la Revolución. Y es eso, ¿qué contenía el morral de cada uno de ellos? Que cada uno de ellos tenía todo lo que tenía en la vida dentro del morral que cargaba en la espalda, ¿cierto? Entonces esa idea de vivir en el morral, una idea como de caracol, ¿no? Con la casa a cuestas. No, a mí me parece muy inspirador. Yo creo que eso sigue siendo la aplicación de su conocimiento. Cuando yo estuve secuestrado, el morral fue todo. Y el morral se me volvió la casa. Esos 3 meses que estuve secuestrado en Perijá por las FARC. Y el morral fue además mi vehículo para sacar información preciada de Perijá. Yo hacía notas de las aves, yo hacía la lista de las aves, pero claro, estas listas de aves las hacía con nombre científico y los guerrilleros de ese entonces me quitaron mi libreta de campo. A un biólogo, la libreta de campo es como la Biblia. Entonces hubo un momento en que empecé a hacer mis listas de las aves a escondidas en la carpa y en los papelitos del cigarrillo que algunos fumaban, ese papelito interno, y lo metía en el morral hasta el fondo, no había cómo sacarlo, y yo dije, si yo salgo acá con el morral, mis notas de campo salen. Y eventualmente lo único que me dejaron sacar fue mi morral, y en el morral salieron notas de campo, semillas de algunas plantas, pero nunca había pensado que tengo una relación sin saberlo con el morral, con las confecciones que tal vez estos excombatientes de Anorí se dedican a hacer, que ellos dicen que el morral es su casa, ¿no? Su vida. En algún momento en el monte mi morral fue mi casa. Con el acuerdo de paz, lo que nosotros queremos también es que esa selva se pueda caminar, ¿cierto? O sea, esa selva no se podía caminar porque estábamos en la guerra, y que las minas, que la confrontación, ¿cierto? Y nosotros queremos que ese morral sea también una invitación para caminar la biodiversidad, la riqueza de Colombia, pero en paz, de forma tranquila, ¿cierto? Y eso es como algo que también queremos proyectar, y por eso entonces utilizamos las imágenes del morral de la montaña en la cascada, el morral de la montaña en la playa, en lugares, digamos, que invitan a conocer, pero a conocer en medio de unas condiciones de paz, porque eso es lo que realmente queremos, ¿sí? Entonces ese es como un mensaje también que lleva el morral.